presento entonces, para los que no me conozcan, soy la licenciada Marta Medina, soy presidente y fundadora de FERSIC, la Fundación Estudios de Roger, Sistema Comprensivo. FERSIC nace en Argentina en el año 2001, es la primera institución y la única reconocida por Estados Unidos que nace en Argentina para los estudios, la difusión, la enseñanza, la investigación en el test Roger Sistema Comprensivo. Cuando hablamos y la integración obviamente con las demás herramientas de evaluación psicológica. Bien, entonces FERSIC tiene esta función, el presidente honorario es desde su nacimiento el doctor John Exner, creador del sistema comprensivo. Yo soy la entrenadora certificada por USA para la difusión del sistema, para Argentina y para Latinoamérica. Y de hecho FERSIC, entre los programas que desarrolla algo que ustedes van a escuchar como FERSIC Internacional, porque FERSIC nace con el propósito de traer a Argentina y a Latinoamérica la difusión del sistema en los lineamientos exactos del doctor Exner y en cómo llevar a cabo sus entrenamientos. Con este propósito nace FERSIC Internacional en el año 2004, y es un evento que realizamos cada 2 años, y lo que ha hecho FERSIC es traer a los instructores de la Roger Workshop a Argentina, y a los mayores capacitadores en las herramientas de evaluación a Argentina para ponerlos al alcance de nuestros colegas y de los colegas latinoamericanos. Así es como FERSIC Internacional se desarrolla cada 2 años, y nos tocaría este año, pero bueno, este año veremos qué pasa, de acuerdo a la situación especial que estamos viviendo. FERSIC Internacional se lleva a cabo en el mes de noviembre. Teóricamente, FERSIC Internacional 2020 debería llevarse a cabo la primera semana de noviembre. Veremos si lo podemos llegar a hacer o no. Desde el 2004 no se ha interrumpido nunca, y han visitado nuestro país y desarrollado un workshop de 4 días consecutivos los doctores Anthony Ciara, Barry Ritzler, Irving Weiner, creador del sistema junto con John Exner, la doctora Anita Voss, el doctor Reed Meloy, una autoridad máxima en lo que es forense, en lo que es psicopatía, en lo que son las técnicas de evaluación de riesgo. Bien, entonces, todas estas personas, la doctora Anita Voss, especialista en forense y en evaluación psicológica, en el MMPI y en todas las herramientas que puedan interrelacionarse con el sistema comprensivo. Esto es una idea de lo que trata siempre FERSIC, lo que buscó desde su comienzo, la excelencia. Lo que se busca es la excelencia. No es un curso más, no es algo más, no es un papelito más. De hecho, si me remito a lo que hacía el doctor Exner, papelito solo entregaba, digamos, las certificaciones de haber cumplido tantas horas de entrenamiento, pero nunca certificaba a nadie como especialista. Dicho esto, entonces, ustedes si quieren información sobre mi currículum, que, a ver, les voy a decir 2 o 3 cosas nada más, después ustedes lo pueden leer en la página web, pero tengo 45 años de docencia, soy entrenadora certificada por Estados Unidos en cuanto al sistema comprensivo, porque he tenido el placer, el honor de estudiar 6 años de forma personalizada con el doctor Exner y con instructores de la Roger Workshop.
porque he vivido 12 años en Nueva York y entonces he tenido esa oportunidad. Soy la única persona que tengo para Argentina todas las acreditaciones otorgadas por el doctor Exner por horas realizadas en la Royal Workshop y con instructores de la Royal Workshop. Soy profesora titular de la Universidad del Museo Social Argentino desde el año 2006 en la cátedra de Royal. Bueno, por supuesto, soy la responsable, coordinadora, organizadora de todos los cursos que se dicten para FERSIC y de FERSIC Internacional, como les dije. Soy psicóloga clínica, tengo algunos años encima, o sea, soy psicóloga clínica desde el año 1974, chicos vayan sacando la cuenta, y especialista en evaluación, y bueno, nada más. Lo demás ustedes búsquenlo realmente en nuestra página web, toda la información que puedan querer para ampliar. Vamos a hablar entonces, dicho esto, vamos a hablar del tema que realmente me interesa, que es la evaluación psicológica. Es el concepto de evaluación psicológica que cada uno pueda tener. ¿Cuánto les parece importante a ustedes la evaluación? ¿Y en qué terrenos les parece importante la evaluación psicológica? Bueno, les voy a decir, en todos los terrenos. Nosotros podemos traer ciertas deformaciones, tal vez, de nuestra formación universitaria, que en general es una formación psicoanalítica, y por lo tanto tal vez no nos haya dado demasiado crédito en lo que es el uso de herramientas válidas y confiables para hacer una buena evaluación. La evaluación psicológica es mucho más que un psicodiagnóstico. Un psicodiagnóstico se remite al área de la clínica. Un psicodiagnóstico se remite a buscar psicopatología en un sujeto. La evaluación psicológica abarca todos los ámbitos. El ámbito clínico, por supuesto, nuestros pacientes deben ser evaluados. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no tenemos la bola mágica para saber a quién tenemos adelante. Solamente con las entrevistas no tenemos esa posibilidad. Ni cuando somos recién recibidos, ni cuando tenemos 45 años de recibidos. Porque podemos tener muchos sesgos en la mirada que tenemos hacia el sujeto. Entonces, en la clínica, una buena evaluación a mí me permite establecer qué tipo de terapia el sujeto necesita, con qué herramientas cuento yo, si la terapia, la psicoterapia o el análisis que yo le puedo ofrecer desde el marco teórico mío, el que sea, es lo conveniente para ese sujeto, y a qué tipo de resultados apunto, o sea, cuál es la planificación de tratamiento que yo voy a hacer. Entonces, obviamente, que mis pacientes deberían ser evaluados, para que yo no me meta en un terreno absolutamente desconocido, como es la vida de otro ser humano que viene a requerir nuestra ayuda. Por supuesto, en el ámbito educacional, se nos puede solicitar evaluaciones, en el ámbito laboral y en el ámbito forense. O sea, no hay lugar donde un ser humano esté, donde un ser humano coexista con otro, donde uno diga, ah, no, acá uno no lo debería evaluar. Pero también tenemos que saber que, como digo siempre a mis alumnos, nadie se despierta una mañana, aún en cuarentena, y porque no tiene nada que hacer en la vida, entonces dice, ay, qué lindo sería hacerme una evaluación psicológica. ¿Esto qué significa? Que el sujeto llega a nosotros porque hay una solicitud ¿de qué? De resultados. El sujeto, él o alguien, quieren saber algo de él. Y vienen a nosotros a pedirnos resultados. ¿Sí? Y nosotros debemos otorgar esos resultados con la mayor
precisión que seamos capaces, con el mayor nivel de responsabilidad que somos capaces, porque siempre tenemos que tener en claro que nosotros afectamos la vida de una persona con lo que decimos. Lo que decimos no es inocuo. Lo que nosotros decimos acerca de alguien afecta a partir de ese momento el futuro de ese sujeto. Entonces, tenemos que ser claros cuando hacemos un informe, tenemos que saber a quién dirigimos ese informe, tenemos que saber cuál es la terminología correcta que usamos de acuerdo a la solicitud que se nos hizo. Lo cual significa que no podemos salir de la facultad con un bagaje de herramientas y después pensar que con esas herramientas y con lo que sé de la carrera de grado puedo salir y afectar la vida de otro ser humano. Tienen que tener presentes que desde hace mucho nosotros estamos en la ley, en el artículo 43 de la ley 24.521 que regula las profesiones, y la ley dice algo así: profesiones reguladas por el Estado cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes. Bien, ¿qué carreras están ahí? Está la medicina, está la odontología, está la ingeniería, y ¿saben qué? Se solicitó que esté la psicología. Quiere decir, nosotros afectamos y ponemos en riesgo la vida de la gente con lo que decimos. Entonces, esto por un lado nos prestigia, pero por otro lado nos lleva a un compromiso constante en busca de la excelencia en lo que decimos. ¿Qué es la evaluación? Yo les voy a leer un concepto de evaluación. Hay cantidad, pero les voy a leer uno. Concepto de evaluación psicológica, fíjense que es mucho más amplio que psicodiagnóstico. Concepto de evaluación psicológica, proceso o sucesión de pasos destinado a recabar y valorar la información necesaria para poder llegar a tomar decisiones racionales con respecto al sujeto o grupo que se estudia. Esta es una definición de Godoy y Silva del año 1992. Bien, miremos esta definición, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué evaluamos cuando evaluamos? Evaluamos procesos y buscamos resultados. ¿Sí? Entonces, procesos para entender el funcionamiento de un sujeto, que va mucho más allá de entender si hay psicopatología presente o no. Una evaluación psicológica puede que nos estén solicitando un diagnóstico, pero la verdad que mucho más importante es poder hacer una descripción del funcionamiento integral de un sujeto. Y este funcionamiento integral alude a diferentes procesos. Los procesos son afectivos, o sea, la vida afectiva de esta persona, la mirada que esta persona tiene acerca de sí mismo, la mirada que esta persona tiene acerca del mundo, cómo mira y cómo piensa a los demás. En el mirar y pensarse a sí mismo y pensar a los demás están los procesos cognitivos, ¿no es cierto? Está la percepción y está el pensamiento conceptual. Entonces, dentro de los procesos está lo cognitivo, es decir, ¿cómo presta atención esta persona? ¿Qué capacidad tiene esta persona para prestar atención a lo que acontece en su mundo interno y a lo que acontece a su alrededor? ¿Qué capacidad tiene esta persona para poder mirar bien lo que le pasa a él
y lo que pasa a su alrededor. ¿Y qué capacidad tiene esta persona para pensar acerca de lo que le pasa a él y de lo que pasa en el mundo? Imagínense ustedes qué nos está pasando hoy con esta realidad que nos interpela, ¿no? ¿Cómo necesitamos esa claridad para poder pensar y esa claridad para poder mirar este mundo que nos rodea? Entonces, cuando uno evalúa y quiere una descripción total de un sujeto, cuando da un informe, no es lo importante si existe psicopatía o no, si existe psicopatología, perdón, o no. Lo importante es, valga mi acto fallido, si hay un trastorno, si hay psicopatía presente, o simplemente características de rasgo en este sujeto. O sea, cómo funciona este sujeto en la vida cotidiana. Cómo se enfrenta a las situaciones, qué capacidad de control tiene sobre su vida, sobre sus pensamientos, sobre sus acciones, qué nivel de tolerancia al estrés tiene. Cuando yo lo describo, tengo que ser capaz entonces de poder entender cómo se defiende, cuáles son los mecanismos de defensa que utiliza, ante cómo le llegan las cosas, cómo es invadido por sus pensamientos rumiativos o cómo es invadido por el impacto de las emociones. ¿Cómo hace esta persona para haber llegado hasta aquí? Cuando llega a nosotros, ¿por qué llegó hasta acá? ¿Cómo llegó? ¿Por qué la vida la vivió de esta manera, con éxitos y fracasos? Porque los psicólogos estamos acostumbrados todo el tiempo a buscar la patología. Entonces tratamos de explicar todo lo que anda mal en el sujeto. Pero lo que nunca tratamos de entender es cuáles son las fortalezas de este sujeto para luchar contra estas debilidades. Son tan importantes las debilidades como las fortalezas. Toda persona, por alguna razón, llegó hasta aquí. Por alguna razón, si estaba deprimido, no se suicidó. Puedo tener dos personas que están en riesgo de cometer suicidio y sin embargo me tengo que preguntar, ¿y por qué esta no lo hizo? ¿Y por qué esta sí intentó? Porque evidentemente las fortalezas con las que cuenta uno y las fortalezas con las que cuenta el otro no son las mismas. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de utilizar las herramientas correspondientes para llegar a una descripción total del sujeto, para hacer recomendaciones o sugerencias a quien sea, a quien nos haya solicitado la evaluación, claras, precisas, acertadas para el sujeto. Y para yo poder decir eso, tengo que poder entenderlo. Y para poder entenderlo, tengo que poder describir fortalezas y debilidades. Y cuando hago sugerencias, mis sugerencias deben ser enfáticas. ¿Cuándo son enfáticas? Cuando yo sé perfectamente lo que estoy diciendo. Cuidado con esos informes que están llenos de palabrería y no dicen nada. Y que cuando el juez lo lee, no entendió a qué nos referíamos. Cuando el otro terapeuta lo lee, da lo mismo. O sea, antes no estaba evaluado, ahora está evaluado, pero no sabe para dónde patear. Cuando, no sé, el maestro lo lee, tampoco sabe qué hacer con el niño. No, eso no es lo que se nos solicita a nosotros. A nosotros se nos solicita claridad. Y la mayor exactitud posible, porque estamos con otro ser humano, o sea, la certeza absoluta no la vamos a tener nunca, pero sí la mayor posibilidad de exactitud en lo que decimos. Para eso, por supuesto, cuando nos solicitan una evaluación, tenemos que tener
armada una batería. Y tenemos que saber qué herramientas pueden ser aplicables a cualquier ámbito de la psicología y cuáles no. O sea, qué herramientas son más apropiadas en determinados ámbitos, qué herramientas son más apropiadas en otros ámbitos y qué herramientas las puedo usar en cualquier ámbito. Si vamos a el test de Rorschach y utilizando el método sistema comprensivo, podríamos decir que es un test de banda ancha. O sea, no hay ámbito de la psicología en que yo diga, ah, no, el test de Rorschach yo no lo podría aplicar. Los estudios, las investigaciones están hechas en todos los terrenos. El test de Rorschach sistema comprensivo se aplica a partir de los 5 años y no tiene límite de edad, de viejo, digamos. No hay una edad en que yo diga, ah, no, a este señor porque tiene 80 no se lo puedo aplicar. Quiere decir, es una herramienta, es la herramienta con el mayor nivel de complejidad que podemos contar los psicólogos, y es la herramienta con mayor nivel de investigaciones realizadas a lo largo de más de 40 años, cuando hablamos del Rorschach sistema comprensivo. Otra herramienta validada internacionalmente es el MMPI-2, el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota. El Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota, MMPI-2, adultos, a partir de los 18 años. MMPI-A, adolescentes, 14 a 18 años. Bien, ahí tendremos una franja, como ustedes ven, los 18 años, en que yo podré aplicar cualquiera de las dos versiones. Yo tendré que poder diferenciar con qué tipo de 18 años estoy. Si estoy con el nene de mamá criado con papá y mamá, entonces voy a usar el A, porque si no lo sobrepatologiza. Pero si estoy con el nene de la calle que ya saltó a 5 y mató a 1, da lo mismo si van a tomar el 2, los 18 años. Bien, tenemos dos herramientas ya validadas a nivel internacional con insuperable nivel de investigaciones para poder demostrar confiabilidad y validez. Y además dos herramientas que se integran entre sí, que se han hecho investigaciones integrando y relacionando ambas, y viendo desde dónde mira uno al sujeto y desde dónde mira el otro. Tenemos otra herramienta validada a nivel internacional, y es el Wechsler o el WIS. Bien, ahora, a esas grandes herramientas, después yo puedo decir, a ver, ¿cuánto más yo pongo en mi batería? ¿Qué tiene sentido si yo voy a aplicar Rorschach, MMPI, que los puedo aplicar los dos en una batería? Los puedo aplicar los dos, porque les digo, se interrelacionan los datos y entonces va a ser mucho más rica la lectura de ambos. Tengo que pensar, bueno, de acuerdo a qué ámbito estoy, qué herramientas voy a utilizar. Si vale la pena utilizar el Rorschach, si vale la pena utilizar el MMPI, no porque ellos en sí no valgan la pena, sino de acuerdo a lo que me están solicitando. Y el laboral, les diría yo, también de acuerdo a lo que voy a cobrar. O sea, el Rorschach y el MMPI implican mucha inversión en capacitación y muchas horas, sobre todo el Rorschach, muchas horas para administrar y evaluar. Entonces, yo tendré que decir, a ver, ¿con qué baterías cuento? ¿De cuánto yo estoy armado? Como para poder usarlo o no, con quién más o menos puedo reemplazarlo, si vale la pena. Bueno, esto es algo que ustedes tendrán que ir descubriendo. Pero entonces,
Hay 3 herramientas que si ustedes manejaran tendrían un espectro amplísimo. Después verían ustedes si las quieren usar o no. Yo no puedo salir de la facultad y con mi batería de gráficos, por ejemplo, o test proyectivos, querer ir a todos los ámbitos de la psicología. Porque aunque yo pueda utilizarlos en el conjunto de una batería, no puede ser lo único sobre lo que yo establezco una descripción del sujeto. No son herramientas para diagnóstico, tampoco los test gráficos. Son muy buenos y nacieron para la clínica como test proyectivos, como muchos otros test proyectivos. Son muy buenos en la clínica, pero no así en forense, por ejemplo, o en laboral, donde yo tengo que dar otro tipo de respuestas. Entonces, el test de Rorschach, vamos a entenderlo el miércoles, que si bien nos lo han enseñado muchas veces como un test proyectivo, no es como lo ha definido su creador, Hermann Rorschach. El test de Rorschach no es un test proyectivo, ni es un test de diagnóstico, no nació para eso. El test de Rorschach es un test perceptivo, cognitivo, como lo describió su creador, y donde sí puedo evaluar la proyección, no hay ningún problema. Si hay proyección en el Rorschach, yo la voy a poder evaluar, pero quiere decir que si yo lo defino como un test proyectivo, de la única manera que tendría valor es si hay material proyectivo, y no es así. Es mucho más que un test proyectivo. Y tampoco nació para diagnóstico, nació para descripción de la personalidad. Hablando así ya desde muy temprano, Hermann Rorschach, en lo que hoy llamaríamos las características de rasgo. No solo, decía Hermann Rorschach, se va a poder establecer patología, la existencia o no de patología, es mucho más que eso. Se puede describir cómo el sujeto funciona habitualmente en lo que hoy llamaríamos esas características de rasgo. Hermann Rorschach, entonces, pensemos que es el creador y que está en Suiza en el año 1911 haciendo sus primeras investigaciones asistemáticas con las manchas de tinta. Y el primer trabajo de él sistematizado lo hace entre los años 1916 y 1921, y en junio de 1921, entonces, hace su primera publicación, instado por sus amigos, Oberholzer y Römer, en buscar una imprenta para poder publicar su manuscrito, que estaba en alemán, por supuesto, y que la primera traducción al inglés fue en el año 1942, esto estamos en el año 1921, y instado entonces por sus amigos, buscan una imprenta para publicar su primer juego de láminas y su manuscrito. Hermann Rorschach había trabajado primero con 40 manchas de tinta, después las redujo a 15 para su investigación sistematizada, y finalmente, como eran muchachos en ese momento, tanto él como sus amigos, eran muchachos y no tenían mucho dinero, buscaron una imprenta que estuviera acorde a sus posibilidades. La primera imprenta a la que van, lo que ven, lo que le dice es 15 láminas son muchas, la tiene que reducir a 6, por una cuestión de presupuesto. Hermann Rorschach dice no es lo mismo una investigación hecha con 15 que una investigación hecha con 6, por lo tanto, se los lleva de vuelta. Al tiempo, sus amigos lo siguen motivando, buscan otra imprenta, un poco mejor, y la misma le dice 15 láminas son muchas, por lo menos las tiene que reducir a 10. Ahí es donde Hermann Rorschach estudia
cuáles son las 5 láminas que menos inciden en sus investigaciones, y entonces reduce las láminas a 10. Y ahí, por una cuestión de presupuesto, son las 10 láminas con las que nosotros contamos. Bien, otra cosa que ocurrió es que Hermann Roger había trabajado con colores compactos, pero ¿qué ocurrió? La tinta no era buena, porque la imprenta no era de primera categoría, y las manchas salieron con claroscuros. Hermann Roger dijo, qué maravilla, ahora hay que investigar qué pasa cuando yo al sujeto lo pongo frente a un estímulo que tiene claroscuros. Pero aquí corría julio del año 1921, Hermann Roger se disponía a hacer estas investigaciones, pero la tragedia ocurrió el 2 de abril del año 1922, cuando Hermann Roger muere a los 37 años a causa de una peritonitis. Quiere decir que todo su material quedó tirado por años en esa imprenta. Bien, 4 años más tarde, su amigo Oberholzer es el que va a recuperar el material de su amigo porque se entera de que la imprenta va a ir a la quiebra. Con esto vamos a ir cerrando hoy nuestra reunión. Nos quedan 2 minutos nada más. No sé, ¿alguien está levantando la mano porque no los veo? Bien, no. Entonces, les decía que esto está ocurriendo en Suiza. Por supuesto, piensen ustedes quién está en Viena, en Austria, está el doctor Freud en esa época, y entonces, por supuesto, que todos los psicólogos estudiaban psicoanálisis y querían ser psicoanalistas. Esto es para que nos saquemos ese prejuicio de que si queremos una orientación psicoanalítica, entonces no hacemos evaluaciones, o las evaluaciones no están acorde con el psicoanálisis. A ver, cuando nacen las evaluaciones, todos estudiaban psicoanálisis. Hermann Roger es el primer creador, junto con Oberholzer, con Römer, de la primera asociación psicoanalítica en Suiza. O sea, todos estaban compenetrados con Freud y con el concepto de proyección de Freud, y todos querían estudiar con Freud. Entonces, todos eran psicoanalistas, pero también al mismo tiempo, Roger estaba tan enamorado del psicoanálisis como estaba enamorado de su proyecto de las manchas de tinta y todo lo que con él se podía hacer. El sistema comprensivo creado por Exner dio la posibilidad de que cualquier marco teórico, desde cualquier marco teórico que tengamos, el sistema comprensivo puede ser utilizado. Y cuando llegamos a lo cualitativo, utilizaremos el marco teórico desde el que nosotros nos sentimos identificados y cómodos. Recopilando, les estaba diciendo que las personas deben ser evaluadas. Y si nosotros no nos dedicamos a evaluar, bueno, entonces podemos trabajar, así como trabajamos con un psiquiatra que medica, podemos trabajar con otro terapeuta que evalúe y que realmente me pueda dar respuestas a lo que necesito saber del sujeto. Pensemos que la evaluación es una competencia exclusiva del psicólogo, que en todas las áreas que nosotros trabajemos está el ser humano. Un ser humano al que tenemos la obligación de describir en totalidad cuando hablamos de él. La evaluación psicológica a nosotros nos prestigia porque somos los capacitados para hacerla, si estamos debidamente entrenados, pero nos responsabiliza, porque cada palabra que nosotros ponemos en un informe, eso tiene una repercusión en la vida del sujeto del cual estamos hablando, en cualquier área que lo hagamos. Dentro de esto, entonces, es que necesitamos herramientas que puedan ser válidas, que puedan ser confiables. Y dentro de estas herramientas tenemos el Roger,
con el método sistema comprensivo. Justamente el sistema comprensivo es un sexto sistema. No creamos nosotros que el test de Rorschach, cuando decimos test de Rorschach, todos hablan del mismo Rorschach. El test de Rorschach nace en el año 1911, estaba ahí el Hermann Rorschach en Suiza, y estaba dirigiendo, era el director del departamento de psiquiatría de un hospital de Kronbach. Bien, él ahí comenzó a investigar con las manchas, pero en realidad su primera investigación sistematizada la realiza en el año 1921. Y en el año 1921 es cuando, perdón, del año 1917 a 1921, en el año 1921 está listo su manuscrito llamado Psicodiagnóstico, él lo llama el test de las formas, y ahí Hermann Rorschach dice claramente que se puede saber mucho más de un sujeto que si existe un diagnóstico o no. Al sujeto se lo puede describir, se puede hablar de formas de funcionar del sujeto, lo que hoy llamaríamos las características de rasgo. Yo no voy a ahondar en lo que es toda la historia, que es maravillosa, pero lo que sí tienen que saber es que Hermann Rorschach jamás habló de proyección, si bien estudiaba psicoanálisis y lo tenía a Freud en Berna, muy cerquita de él, y todo el mundo estudiaba psicoanálisis, y Hermann Rorschach es el fundador de la primera asociación psicoanalítica. Tenemos por un lado a Hermann Rorschach en el año 1921, sí les voy a decir algo que él dice en su manuscrito, y dice que él estaba muy preocupado por el tema de la percepción, cómo evaluar la percepción a través de las manchas, y lo que él dice es que nosotros ponemos al sujeto frente a un estímulo semiambiguo, semiestructurado, y le decimos qué podría ser esto, y entonces el sujeto realiza un esfuerzo asociacional consciente entre el estímulo que recibe y lo que él tiene en sus engramas mentales. Y que ese esfuerzo asociacional consciente nada tiene que ver con la imaginación del sujeto. Entonces, imagínense que Hermann Rorschach no pudo hablar de proyección, si bien él estaba muy compenetrado con el término de proyección de Freud, pero no pudo hablar de proyección como lo entendemos en los test proyectivos, porque ese es un concepto del año 1938, 1939, y la tragedia ocurre con Rorschach el 2 de abril del año 1922, cuando él muere a causa de una peritonitis a los 37 años. Entonces, no pudo él jamás habló del Rorschach como un test proyectivo. Él siempre estuvo preocupado por el tema percepción a percepción. Eso era lo que lo convocaba a Hermann Rorschach. Bien, o sea, de la muerte de él pasan años, hay toda una historia maravillosa de por qué los 5 grandes sistemas, después de la muerte de Hermann Rorschach, en lugar de desarrollarse en Europa, se desarrollan en los Estados Unidos. Yo se los voy a nombrar, los 5 grandes sistemas, y el primero, allá por el año 1925, es el de Samuel Beck. El segundo sistema es el de Margarita Hertz, amiga de Samuel Beck. Ambos procedían de la típica Universidad de Estados Unidos, con toda una trayectoria behaviorista, conductista. Por lo tanto, eran 2 personas muy, muy acostumbradas a que todo debía ser demostrado empíricamente. Beck es el primero que a partir de la muerte de Hermann Rorschach se enamora del test, de la herramienta, y comienza una investigación sistematizada, pero él no le agrega nada que Rorschach no hubiera desarrollado, lo perfecciona.
perfecciona y pasa por el tamiz empírico todo lo que Roger había ya escrito en su manuscrito. Bien, Margarita Hertz tiene la misma línea, por lo tanto, ella hace sus propias investigaciones porque está en otro estado. Beck está en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y Margarita Hertz está en Cleveland, está en otro lugar, pero los dos tienen la misma línea, ahí no hay problemas. Pero luego llega, escapando por supuesto de Europa, está la fuga de cerebros de Europa, y llega Bruno Clofer. Bruno Clofer, seguramente conocido por ustedes porque fue lo que más conocimos nosotros en Argentina. La Asociación de Roger Argentina enseñaba el sistema de Clofer. ¿Por qué? Porque Clofer era psicoanalista, era un psicoanalista de análisis ortodoxo, y es el primero que llama al Roger un test proyectivo. Entonces, fue algo mucho más aceptado con toda la tradición psicoanalítica nuestra, entender al Roger como un test proyectivo. Ese fue el tercer sistema que se desarrolla, y luego llegó Piotrowski, también viniendo de Europa, y Piotrowski tenía una tradición de mucho más de psicología experimental, tenía un doctorado en la Sorbona, y él estaba muy preocupado, como Hermann Roger, en el tema de la percepción. Por lo tanto, Piotrowski crea su propio sistema, su libro se llama Percept Analysis, y él crea los 8 indicadores neurológicos de Piotrowski. Y el quinto sistema fue el de Rappaport. Rappaport también es un psicoanalista que viene de Europa y que es el único que también, junto con Clofer, lo denomina al Roger un test proyectivo. Y el método de Rappaport lo hace con su colega Rappaport y Schaeffer. Luego se queda Schaeffer a cargo del desarrollo de este sistema. Así tenemos desarrollados entre 1925 y 1958 los 5 grandes sistemas. Pero en los años 60 estaba Exner, John Exner, que fue discípulo de todos, pero fundamentalmente fue pasante de Beck y fue pasante de Clofer. 2 personas que fueron enemigos acérrimos porque tenían una mirada absolutamente diferente sobre la herramienta. Entonces, Exner lo que ve en la década del 60 es que el Roger va a ser dejado de lado debido a su poca confiabilidad y validez. Entonces él se pregunta cómo puede ser que algo que fue estudiado por décadas por maestros maravillosos, 5 maestros maravillosos, pueda ser descartado. Él los visita a los 5 y les dice que lo que se propone es hacer un estudio profundo sobre los 5 sistemas, para poder establecer qué tienen en común, qué tienen de diferente, cuáles son los beneficios de cada uno, cuáles son las ventajas y desventajas. Ellos lo apoyan, y Exner durante 8 años estudia los 5 sistemas. En el año 1969 publica su libro maravilloso, Los sistemas de Roger, donde termina diciendo que lo único que tienen en común los sistemas es que usan las mismas 10 láminas y todos lo llaman test de Roger. Después existen tantos Roger como sistematizadores. Bueno, entonces lo que se propone él en ese momento es crear una institución, la Roger Research Foundation, crear una institución, y empieza con la primer propuesta esta institución, manda a 650 colegas preguntas sobre cómo trabajan, dónde trabajan, cuándo se recibieron, etcétera, 30, muy simple, pero fundamentalmente lo que le pregunta es a qué sistema adhiere. Cuando recibe la respuesta, le dicen que a ninguno en particular, mezclan los 5 sistemas. Cada uno lo que le gusta más un poquito. Claro,
Exner dice, no me deben haber entendido bien porque no es posible. Si hacemos esto, no hay sistema que resista. Entonces ahí manda otro cuestionario ya a 200 psicólogos, todos socios de APA, de la Asociación de Psicología Americana. Todos tenían que tener un mínimo de 12 años de recibidos, tenían que estar trabajando en algún lugar del Estado, tenían que aplicar Rorschach un mínimo de 20 veces al año. Y bueno, entre las 90 preguntas que le hace, les pregunta quién se dedica a la investigación, quién se dedica a la enseñanza, qué tipo de enseñanza de posgrado tiene el que se dedica a la enseñanza. Y bueno, y entre todas estas preguntas, ¿a qué sistema adhieren? Bueno, ahí le contestan los 200, y la gran sorpresa es que los que investigaban no investigan más, porque dicen que es imposible investigar con este test por la metodología. No hay una metodología que aguante. Los que enseñaban dicen que la verdad que enseñan Rorschach porque se abrió un nicho de mercado, y bueno, preferirían estar enseñando cualquier cosa menos Rorschach, pero ya que había un nicho de mercado laboral, entonces enseñaban Rorschach en las universidades. Ninguno de los que enseñaba tenía una formación de posgrado, y todos mezclaban los sistemas. Tomaban de cada uno lo que les parecía, más de Beck y de Klopfer, y los 8 indicadores neurológicos de Piotrowski. Exner dijo, no hay herramienta que tolere este maltrato, o sea, esta forma de utilizarla. Entonces ahí Exner se propuso, lo fue a ver a los 5 sistematizadores y les dijo, yo les propongo que voy a crear un 6º sistema que comprenda con H lo mejor de los 5 sistemas que soporte la validación empírica. Para todo aquello que no haya respuesta, que no haya una variable que responda, se van a hacer las investigaciones correspondientes y se van a crear las variables. Toda variable que esté en los 5 sistemas que no sea útil para la descripción real del sujeto va a ser dejada de lado. Toda variable que no soporte la validación empírica va a ser dejada de lado. Los 5 sistematizadores le dijeron que la tarea de él era titánica, pero que si lo lograba, ellos iban a ser los padrinos del sistema comprensivo. Exner ahí inicia su gran proyecto con la Rorschach Research Foundation, Rorschach Workshops a partir de ese momento, y empieza sus investigaciones con una base de datos de 1500 protocolos. 1500 protocolos. Cuando Exner muere en el año 2006, la Rorschach Workshop contaba con una base de datos de 25.000 protocolos sobre los que se hacían investigaciones. Exner logra lo que nadie había logrado, dar una estandarización, una confiabilidad y validez a un sistema que rápidamente se expandió en el mundo. Y las investigaciones se hicieron en todas las áreas. Fíjense que nosotros para trabajar con el sistema trabajamos con esta guía. Esta guía de bolsillo es indispensable. Esta guía de bolsillo está hecha sobre la base de 10.000 protocolos para establecer las localizaciones de cada una de las láminas y para establecer las calidades formales. Trabajamos con la guía de bolsillo. Cuando nosotros vamos a administrarlo, la que necesitamos con nosotros es la de localización, ¿sí? Cuando nosotros vamos a administrar el Rorschach, lo que necesitamos es, por supuesto, las 10 láminas. No sé si todos conocen las 10 láminas, pero las 10 láminas tenemos 7 que las llamamos acromáticas, de la 1 a la 7. Esta, por ejemplo, es la lámina 1.
Les muestro otra, esta es la lámina 3. Igual se llama acromática, porque las láminas cromáticas que son la 8, la 9 y la 10, ahora les voy a mostrar una, esta es la 8, son láminas que están todas en colores pasteles. La 8, la 9 y la 10, por eso las llamamos cromáticas. De la 1 a la 7 las llamamos láminas acromáticas. Bien, entonces vamos a necesitar, cuando vamos a administrar, vamos a necesitar una mesita, vamos a necesitar el juego de las 10 láminas, todo de nuestro lado, nada al alcance del sujeto. Vamos a necesitar muchos marcadores de colores para las localizaciones, muchas hojas blancas para escribir, con lo que nosotros escribamos, si lapiceras o lápices, gomas, si escribimos con lápiz. Quiere decir, cuando iniciamos, no podemos levantarnos, o sea, el Roger no se interrumpe, se comienza y se finaliza. En el mismo momento, puede llevarnos 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, depende la producción del sujeto, depende el ritmo del sujeto. Así que necesitamos tener todo el material a mano. Bien, ¿qué más vamos a necesitar? Las hojas de localización, unas cuantas, porque no sabemos cuánto va a localizar y dónde va a localizar. Entonces, para tener una idea de lo que hablamos hoy, hablamos del concepto de evaluación. Hablamos entonces de, para realizar una evaluación tenemos que haber definido una batería, qué batería vamos a utilizar, y hablamos de saber identificar qué herramientas pueden ser apropiadas en cualquier ámbito de la evaluación. El test de Roger, sistema comprensivo, con el método sistema comprensivo, puede ser utilizado en cualquiera de los ámbitos donde una evaluación le sea requerida. Nosotros tenemos que saber qué herramientas pueden ser utilizables en cualquier ámbito y si nosotros las queremos usar o no, y qué otras herramientas pueden ser aplicables si estoy en la clínica, si estoy en laboral, si estoy en el ámbito jurídico. O sea, quiere decir, una batería, ¿qué herramientas ensamblo? Si voy a tomar el MMPI y el Roger, los pueden tomar a los dos. Ahora, si van a tomar esos dos, ¿qué otra cosa van a agregar a esa batería? Bueno, probablemente, la entrevista siempre, obviamente, ¿no es cierto? Porque hay que crear el vínculo con el sujeto. Entonces, el rapport, yo siempre voy a necesitar la cooperación del sujeto. Y el sujeto siempre tiene derecho a saber por qué y para qué va a ser evaluado, en cualquier ámbito en el que esté. Entonces, si estoy en el ámbito laboral, el sujeto tiene que saber que es evaluado porque lo requiere la empresa, pero él puede decidir no seguir en el proceso de la selección si no quiere ser evaluado. Si estamos en un ámbito forense, tiene que saber que o lo requiere su abogado para colaborar con él, o lo requiere un juez. Es decir, hay resultados que yo tengo que dar. A mí me están pidiendo algo y yo tengo que poder responder. No sirven los informes llenos de palabras y donde no estamos diciendo nada. Ahora, en cada informe yo tengo que poder responder acorde a qué me preguntan, a quién me lo pregunta, y en un idioma adecuado para que entienda el que me lo está preguntando. Quiere decir que las palabras hermosas o muy complicadas que nosotros podemos usar en nuestros grupos de trabajo no son las que corresponden a un informe. El informe siempre tiene que estar adaptado a la persona a la que va dirigida. Yo les voy a mostrar todo lo que uno mira en una hoja de codificación, qué es lo que uno codifica.
porque uno va a transformar lo que el sujeto dijo a un lenguaje específico, que es el lenguaje del Rorschach sistema comprensivo. Y todo lo que uno transforma en la hoja de codificación, después lo va a convertir a un sumario para poder describir todo el funcionamiento del sujeto. Todo de una manera integral para terminar hablando de sus fortalezas y de sus debilidades. Y de qué sería lo más operativo para él o qué sería lo más peligroso para él. ¿Qué hagamos nosotros o qué podría hacer él de acuerdo a lo que nos están preguntando? El sistema comprensivo, no, el test de Rorschach visto por el sistema comprensivo es como lo vio su creador, Hermann Rorschach. No es un test proyectivo, es mucho más, es un método. Pero no quiere decir que no podamos ver lo proyectivo en él si existe. El sistema comprensivo nos permite leer lo estandarizado, lo confiable, y también nos permite hacer una lectura de todo lo cualitativo, donde entraría lo proyectivo. Y cuando vamos al aspecto de lo proyectivo, Exner lo dijo, el sistema comprensivo es ateórico, quiere decir, con cualquier marco teórico que uno tenga, puede interpretarlo y puede interpretar todo lo proyectivo que exista. Pero eso sí, sí existe.